Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Se están acordando de mí. Es que, ¿sabes? Iba a estornudar. Se salvaron de escuchar cómo estornudo. Bien escandalosa. Hasta parece, bueno, ¿quién es escandaloso? Es escandaloso, ¿verdad? Así es. ¿Será parte de las raíces totonacas que tengo o españolas? Pero además nunca debemos reprimir un estornudo. No debemos de reprimir nada. Nada. Bueno, algunas cosas sí. Hay que reprimirnos y más vale calladita me veo más bonita, aunque me ataquen mis amigas feministas. Oiga, pues ya estamos aquí, ya estamos al aire, ya estamos en este programa que hoy vamos a hablar de la conquista para gente con prisa. Ya habíamos hablado en algún tiempo y habíamos leído y escuchado acerca de el mundo prehispánico para gente con prisa. Y hoy este libro me encantó, de mi querido Enrique Ortiz, o usted lo conoce como Tlatuani Cuauhtémoc, y yo supe de él cuando se hizo aquí una serie que él estuvo ahí promoviendo y viendo, y estuvo muy padre esa serie que vimos acerca de justamente de Cortés, y nos trae un libro sobre mitos, curiosidades y noches tristes. Pero ya sabes, síganos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cualquiera de ellas. ¿Y qué nos trae Rebeca Ramos? Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Tiene como fin reconocer a la mujer rural por su contribución en el desarrollo rural y agrícola. Con este día, la ONU exhorta a los estados, también en colaboración con las organizaciones de Naciones Unidas como ONU Mujeres, la FAO y entre otras, y a la sociedad civil, a crear medidas que puedan mejorar la vida de las mujeres rurales, prestar atención e invertir más en ellas y garantizar sus derechos. Algunos datos que proporciona este año la ONU sobre las mujeres rurales son: menos del 15% de las personas que tienen tierras agrícolas son mujeres. Solo el 2% de las niñas rurales completan la educación secundaria. Más del 50% de las niñas de familias rurales se casan siendo niñas. Las mujeres rurales son las más afectadas por el cambio climático. Y otros temas que también destaca es la falta de acceso al agua potable segura y acceso a los servicios médicos. Este día se va a desarrollar bajo el lema Mujeres Rurales como sostenedoras de la naturaleza para nuestro futuro colectivo, construir resiliencia climática, conservar la biodiversidad y cuidar la tierra para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas rurales. Bueno, pues así las cosas hay que hacer más, ¿verdad? Por todas estas niñas. Muchas gracias. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Mi querido Enrique Ortiz, o Tlatuani Cuauhtémoc, en redes sociales así lo encuentra. ¿Cómo estás? Bajo mundo. En el bajo mundo digital. Acércate al micrófono. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí, Ney. Un gusto estar aquí para platicar de la conquista, de noches tristes y de curiosidades. Te voy a contar cómo yo empecé a saber de la conquista. Claro, mis años no se ajustaban, mi mente, la verdad es que fue muy ingenua a pensar que alguien que pasó por la conquista puede estar viviendo en los años finales de los 70s o de los 80s. Difícil, sí, un poco difícil. Pero resulta que, bueno, yo quise y quiero mucho a mis abuelos. Mi abuelo Juan, Okay. De niña nos llevaba mucho a Zempoala, a Tajín, íbamos a Papantla, íbamos de vacaciones. Entonces, él era de Alvarado, Veracruz. Mi abuela era de Alvarado. No me digas, sí, mira, sí. De Alvarado. Entonces, pero él se hacía pasar por español. O sea, ¿cómo es posible que no cuadrara yo? Pues de niña no cuadras que era de Alvarado y todo eso. Y mi abuela de Papantla.
Entonces, mi abuelo, en el camino y llegando a conocer Zempoala, nos hablaba que él había sido compadre de Hernán Cortés. Wow, fue muy longevo tu abuelo. Sí. Y entonces nos contaba cómo llegaron y hablaba, y Qué hablaba, o sea, padre. no se hacía pasar por español en la vida cotidiana, sino cuando platicaba con nosotros. Y entonces decía cómo, veía cómo conquistó a mi abuela. Y dice que mi abuela era una india totonaca, mi abuela morena, mi abuelo blanco, ¿no? Eso. Entonces mi abuela chiquita, mi abuelo más grande. Y entonces decía que ella le enseñaba espejitos y ella le daba las joyas y todo. Y entonces decía que su compadre ahí en ese árbol que estaba ahí en Zempoala, ya habían amarrado una embarcación. Y entonces me contó la Qué conquista, bonito. y yo bien emocionada sabiendo de la conquista, pero bueno, nada Buenos más, recuerdos. muy buenos recuerdos, pero Padrísimo. ya después dije, ¿cómo mi abuelo si nació no, pues no que nació en, Sí, no. pero padrísima la forma, los dos maestros, tanto mi abuela como mi abuelo, una forma muy divertida de enseñar la historia. Que es una de las flaquezas, ¿verdad? Esa materia de historia en lo que es la secundaria y la preparatoria, los niños la alucinan porque necesitas tener mucha memoria y de repente lo único que te dan son fechas, nombres, lugares que no conoces, no hay contexto, no sabes ni quiénes fueron las personas, ¿no? Pero te tienes que memorizar todo. Y los pobres niños pues sufren, ¿no? Si tienes buena memoria, lo libras, pero si no es así, pues no pasas la materia, ¿no? Sí, yo aquí te digo que estaba en la primaria, ¿no? Y ya después que vas estudiando dices, ay, mi abuelo, pero toda la historia era real, lo que él platicaba, sí, y bueno, ya ves que hay mucho mito y mucha cosa. Ahí en Veracruz durante muchos años estuvo un árbol donde supuestamente había, ¿no? Y estaba la amarrado casa las embarcaciones. y estaba la casa de Cortés, estaba, sí, o en sea, la antigua. Que en realidad no es la casa de Cortés, es de aquella época. Claro. Pero no es la casa de Cortés, al parecer era una especie de bodega para todo lo que empezaba a llegar desde Cuba, desde las Antillas o desde España. Pero la de Santana sí, la 100 de Santana tienes que ir, ¿está? Sí, dicen que es muy bella. No, bellísima en el Encero, pero hay que ir. Pero nos trae la conquista, ¿por qué para gente con prisa? Porque tú sabes que ahora todo es inmediato, ¿no? Ahora los chavos, la chaviza, todo lo quieren rápido, ¿no? Rápido. Y todo esto por el efecto de las redes sociales. Las redes sociales han hecho que todo sea inmediato. Y pues también hay mucho interés por los mexicanos, por su historia, porque México es uno de los países más ricos, ¿no? De América. En este tema. Sin embargo, de repente muchos mexicanos la piensan hasta 2, 3, 5 veces para echarse un clavado y leer la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es un libro de 600, 700 hojas. Sí, a quien le gusta es apasionante. Es apasionante, pero sí las cartas de relación de Hernán Cortés, también libro apasionante, pero difícil de lectura, fue escrito hace pues más de 400 años, y de repente el mexicano, algunos sí, algunos no tienen la paciencia para eso. Sí. Entonces ni el tiempo. Ni el tiempo, sobre todo aquellos que viven en estas grandes ciudades, ¿no? Sí. Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y pues tratamos de mantenernos vigentes en este mundo vertiginoso, ¿verdad? Que se modifica, que cambia, que hay adelantos tecnológicos cada semana. Entonces de ahí va para gente con prisa. A mí me gustaría tener chofer para ir leyendo. Eso estaría padre. Sí. ¿Verdad? Como cuando uno va en el camión o en el avión. Sí, claro. Es bellísimo. Sí, pero bueno, es otra historia. Audiolibros, para eso están. ¿Está en audiolibro todavía? No? Está en audiolibro y está en formato ebook, también electrónico. Para aquellos que se van al gimnasio o aquellos que también andan viajando de un lado al otro, ¿no? En carretera, pues el audiolibro. Yo no lo narré porque todo el mundo dice, ¿tú fuiste? No, yo no fui, pero sí es una nueva forma, ¿no? De llegar a nuevos interesados en la historia. Pero es que está bien bonito el diseño. A mí me encantó la hoja aquí sepia en esta parte y adentro trae una especie como de, está ilustrado, tiene mapa, tiene línea de tiempo. Esa línea de tiempo. No te me adelantes, porque sí hice mi tarea. Pero bueno, ¿qué es la conquista? Vamos a hablar como si fuera importante. Hoy,
La conquista para gente con prisa y para dummies también. Sí. ¿Te acuerdas los Sí, libros sí, de sí, estos? claro. A ver, dinos. Eso es una muy buena pregunta. Parece sencilla, pero en realidad es muy profunda. Porque generalmente cuando a un mexicano le hablas de la conquista, solo hubo una conquista. Y fue la que se llevó de 1519 a 1521 en la conquista de Tenochtitlan, Ujú. México Tenochtitlan, pero duró pues no más de 2 años. Sin embargo, es importante mencionar que la conquista del territorio que actualmente conforma México duró siglos, o sea, todavía en la segunda mitad del siglo XVI hubo una guerra chichimeca, en la cual buscaban abrir los caminos para llegar a las minas de Zacatecas. Y fue una masacre, fue una guerra a sangre y fuego en contra de estos grupos nómadas, seminómadas, que vivían en esa zona, ¿no? También en 1540 una guerra del Mixtón en contra de estos grupos zacatecos, huachichiles, ¿no? Cascanes, que ellos trataron de expulsar a los españoles de lo que actualmente es el estado de Jalisco. Ujú. Entonces hubo muchas guerras de conquista, muchas, y fue un proceso de más de 300 años. Pero Este libro, como nos enseña en la sí, historia, es que hubo una conquista y es una de la forma cual hay que errónea. pedir perdón. Sí, y es una forma errónea porque este proceso histórico pues fue muy largo. Sí. Y generalmente todo se basa, es que los aztecas, es que los mexicas, pero no solo fueron ellos, hubo muchísimos grupos, unos que se beneficiaron, como los tlaxcaltecas, que obtuvieron su libertad del opresor, Sí. pero por el otro lado muchísimos grupos, pues que fueron arrasados y ya no existen, digo, estos cascanes, zacatecos, huachichiles allá, digo, en la zona de tal vez de Jalisco, de Durango, ya no existen estos grupos. Algunos se mezclaron, en mestizaje los menos, pero como eran nómadas y aguerridos, pues fueron destruidos, fueron desapareciendo de la historia nacional. Me gusta porque tú te vas 10 años antes de la llegada de Hernán Cortés. Y esta cosa que no Sí. sé por qué nos llama la atención a los mexicanos, háblanos algunos, porque váyanse a comprar el libro, porque le va a encantar con su bebida favorita, ¿no? Yo la verdad es que me lo imaginé como con un chocolatito caliente, Ay, sí, qué rico. ¿verdad? Pero los presagios de la conquista. Sí, eso es un tema un tanto paranormal, Sí. porque fíjate que Moctezuma era el gobernante de Tenochtitlan y él gobernaba desde 1502 y lo asesinan o muere en 1520. Y por ahí de 1510, él empieza y sus súbditos, sus sacerdotes empiezan a notar cosas raras que van sucediendo en Tenochtitlan. Portentos, presagios que avisaban de algo terrible que iba a pasar, que alguien iba a llegar o que iba a pasar, desatarse la guerra o la hambruna. Y se van dando diferentes manifestaciones paranormales. Aquí nos cuenta 8 más otras señales, pero nos va a hablar de poquitos aquí. Va. Una de ellas, por ejemplo, es que una noche se empiezan a agitar las aguas del lago de Texcoco. Pues era un lago, no había oleaje. Y de repente empieza muy fuerte a moverse el agua y varias casas quedan inundadas. Parte de la isla de Tenochtitlan queda inundada. Otra, de repente, el templo de Huitzilopochtli, la deidad más importante de los mexicas, se prende en llamas y tratan de apagarlo. Sin embargo, no podían, ¿no? Echaban agua y las llamas se avivaban más. Obviamente sabemos que muchas veces eso pasa, ¿no? Si hay un incendio, le echas agua y en lugar de apagarlo, muchas veces, dependiendo del origen del incendio, la materia que se está consumiendo puede ser más fuerte. Pero uno de los que más me gusta de estos presagios, pues es, ya estamos en octubre, y bueno, es la de la Llorona. No, en aquellos tiempos no le llamaban así. Ellos la identificaban when una mujer lloraba por las noches en Tenochtitlan diciendo, ay, hijos míos, ¿y ahora a dónde os llevaré? Y Moctezuma lo escuchaba. Imaginemos la antigüedad de este espectro. Ajá. Y la identificaban como una diosa prehispánica que se llamaba la Cihuacóatl. Era significa mujer serpiente, y era una mujer vinculada con la guerra, con el sacrificio y con aquellas mujeres que morían dando a luz, que eran consideradas guerreras. Y se escuchaba esto: ¿a dónde los llevaré a mis hijos?
haciendo alusión a que la ciudad iba a ser destruida en unos años y que gran parte de estos mexicas o nahuas iban a quedar huérfanos, ¿no? Iban a quedar huérfanos ya sin hogar. Claro. Entonces, es increíble, ¿no? Cómo esta Llorona sigue siendo parte de nuestra cultura, no solamente en Día de Muertos, y cómo hay lloronas ya desde el Río Bravo hasta el Grijalva o hasta Mérida. Sí. Todo el mundo te dice, no, es que aquí yo escuché Estuvo. un día la Llorona, una mujer Ajá. que lloraba al lado de un río. Sí, Y entonces, impresionante. padrísimo, ¿no? Eso. Y bueno, hay una parte que me gusta porque digo, dice la ambición del joven Cortés, pero ¿quién es? Porque hablamos de quién es Hernán Cortés. Hernán Cortés, él nace en Medellín. Él nace en Medellín en 1485. Fue un hombre letrado que sabía latín, sabía escribir y leer castellano. En Cuba fue notario. Fue un hombre muy mujeriego. Fue un hombre muy mujeriego. Sabemos que tenía una cicatriz debajo del labio inferior, cerca del mentón, de un duelo por un problema de faldas, ¿verdad? Por una mujer. Sabemos que se casó en Cuba con una mujer que se llamó Catalina Suárez Marcaida y que cuando viene a México, bueno, a estas tierras, que no era México, a Mesoamérica, a ella la deja en Cuba y en 1522 esta mujer llega, ¿no? Sin previo aviso a visitarlo a él. Para este momento, Hernán Cortés, pues ya había tomado como pareja a doña Marina Malintzin. y ya Oye, había nació tenido cerca de Coatzacoalcos, yo no lo había leído más que en el libro. Painala o un lugar, población a unos kilómetros de Coatzacoalcos, ella era Popoluca. No se llamaba veracruzano, pero veracruzana. Ella fue veracruzana. Somos especiales. Y fue una mujer brillante. Así también, somos las veracruzanas. Sí, brillante, seguramente que colmilluda. Guapa y muy astuta. Muy astuta. Ella hablaba... Sí. Neira hablaba popoluca, hablaba maya chontal, que se hablaba en Tabasco, y hablaba el náhuatl de los mexicas. Y para 1521, o sea, bien viva, español. Ya hablaba español. Castellano. En 1521 ya se comunicaba con Hernán Cortés como si estuviera hablando tal vez con otro hispano. Y mire, me gusta porque viene ahí como una radiografía. Marina, nombre de bautizo castellano, ¿no? Porque no sabemos. Malinali. No sabemos cómo se llamaba realmente. Distorsión de Marina en el náhuatl, ¿no? Malitzin, a partir de Malinali se incluye el sufijo sin, un diminutivo reverencial que dependiendo del contexto implicaba un gran respeto o cariño. Por eso era Malitzin, ¿no? Exacto. Malinche, y cómo se ha mal usado ese término. Malinchismo, ¿no? Que es algo terrible, algo peyorativo. Vinculado con una mujer muy brillante, que no debería de ser así. Y dices que murió posiblemente a causa de la viruela. De la viruela o alguna de las epidemias. Es bien triste que la mujer más poderosa del continente americano, en esos primeros años, ¿no? De dominio hispano, no tenemos un solo retrato de estilo europeo para saber cómo ella lucía. Ni siquiera sabemos en qué año murió. Solamente sabemos que posiblemente murió en la Ciudad de México. Y tenemos muy poca información realmente de esta brillante mujer. Sí, y yo creo que debió haber, o sea, no la creo traidora, sino una parte de vínculo entre dos culturas, ¿no? Y bueno, pues yo lo que haría es, bueno, acá y para beneficiar también a tu pueblo, pero bueno, no sabemos totalmente todo. Fíjate, Ney, que la hemos tachado de traidora. Cuando ella nunca le rindió pleitesía o homenaje a los mexicas. Y ella es una sobreviviente. Desde mi punto de vista es la primera mujer que se hace a sí misma, la primera mujer que se debe a sí misma, a sus dotes, a su inteligencia, a su belleza. Y ella logra, ¿no?, sobrevivir a este mundo que está colapsando y posicionarse muy bien en un nuevo orden social. Sí, de repente ahora dicen que hay, ¿cómo se llama? Mujeres poderosas y que atrás las están manipulando hombres. Y bueno, yo creo que en este caso debe haber sido al revés, un hombre poderoso y está atrás la mujer, pues en el cerebro más, sí, o sea, sí, exacto. Y todo, ¿no? La principal consejera de Hernán Cortés,
¿Te imaginas? Por eso, Oye. y por eso le ponen Malintzin, Claro. porque es la gran señora. Claro. Ay, aquí me encanta, porque mi corazón late. En varias partes latió, pero Villarrica de la Vera Cruz, de la verdadera cruz, Exacto. ¿no? El Jueves Santo, 21 de abril de 1519, la expedición llegó al puerto de San Juan de Ulúa, donde fueron recibidos por canoas tripuladas por indígenas enviados para encontrar respuesta de algunas dudas de Moctezuma. ¿Quiénes son y dónde vienen? ¿A qué gobernante obedecen? ¿Qué buscan en esas tierras? También le afirmaron que podían proveerle de apoyo. Exactamente, ahí es cuando van llegando los hispanos a estas tierras y cambiaría, ¿no? Cambiaría todo el orden, ¿no? Hernán Cortés generalmente se piensa que fue un gran guerrero, pero en realidad él no era un guerrero, él fue un gran diplomático, fue un gran comunicador. Y él de inmediato se da cuenta, un líder, claro, una persona sumamente astuta, yo diría demasiado astuto, y él llega y de inmediato en esta gran estructura que es el Imperio Mexica o la Triple Alianza, ve una fisura, imagínate esta construcción inmensa, y ve una fisura, y de inmediato empieza a atacar esa fisura. ¿Y cuál era esta fisura? El odio, el rencor que le guardaban todos estos señoríos, porque habían sido derrotados y sometidos por los mexicas. Y esa es la llave, para derrumbar este imperio de millones. Tú sabes la historia de la conquista. El 58% de nuestra encuesta de YouTube dice que sí y un 42% dice que no. Así es que si no sabes y te interesa de lo que estamos hablando, por favor busca de Editorial Planeta a Enrique Ortiz, Tlatuani, Cuauhtémoc, La Conquista para gente con prisa, porque miren, está muy digerible de leer, muy fácil de leer, con un lenguaje muy accesible, sin embargo es profundo. Sí, está muy bien respaldado. Está muy bien respaldado. Y ahí voy donde otra vez late mi corazón. A ver. Tucuhuanaminacu. Significa en totonaco, ¿qué dice tu corazón? Y es que Totonacas dice aquí la primera alianza. Exacto. Sí, Hernán Cortés, lo que comentábamos, ¿no? De inmediato, al lugar al que va llegando, todo el mundo se queja de Moctezuma. Y todo el mundo le dice, no, es que Moctezuma es un opresor terrible, nos pide tributo, y seguramente que sí fueron muy, muy duros los mexicas. Sí. Y Hernán Cortés les va diciendo a todos, no se preocupen, ya no paguen tributo, yo los voy a liberar, vamos a derrotar a ese Moctezuma. Y así es como, y esto me lleva a un gran mito de la conquista, todo el mundo piensa que los conquistadores fueron superhombres, porque eran 400, 450, y cómo ellos pudieron derrotar un imperio de millones. La realidad es que sin la ayuda, en un inicio de miles, pero ya después de decenas de miles de indígenas aliados, claro, sin su ayuda no hubieran podido ni siquiera conservar sus vidas, hubieran sido aniquilados. Tuvieron que hacer alianzas ahí. Sin las alianzas no hubieran podido lograr la conquista y el derrocamiento de los mexicas. Sí, fíjate. Ay, ya lo que me hiciste pensar. A ver. Se repiten las historias, ¿no? Porque no sabes si estás apoyando al bueno, al malo, el conquistador era el bueno o no era el bueno, pero sabes. Como estabas hasta el gorro de los que ya estaban, entonces pues te vas con el otro y ahí te empiezan a dar sus espejitos, ¿no? Y date, bien está. Ah, no, eso es parte de la historia política de nuestro país. Y hay una ruta hermosa que aquí nos la pone mi querido Enrique Ortiz, la ruta de Hernán Cortés desde la Villarrica hasta la Tenochtitlan. Y pasaron por mi Jalapa. Ay, ya no te oí, Mau. ¿Qué me dijiste? Perdóname. Ay, ya nos queda poquito. La quema de las naves. Mito. ¿Cómo? Hernán Cortés no quemó las naves, las barrenó. O sea, las desarmó, justificando que ya estaban muy dañadas y usó las cuerdas, los clavos, todo esto para posteriormente construir los bergantines que sitiaron Tenochtitlan en 1521. Y vámonos ahora. Vea qué bonita ilustración. Ay, está preciosa. Y vámonos a la noche triste porque ya nos queda un minutito. Bueno, es la gran derrota de Hernán Cortés el 30 de junio de 1520, donde pierden
todo el oro, hasta el quinto real. Y quien lideró a los mexicas, Cuitláhuac. Y se cuenta, o Bernal Díaz del Castillo cuenta, que esa noche Hernán Cortés perdió 800 hispanos, 800 de 1200 españoles. ¿Te imaginas? Fue la peor derrota española durante la conquista de las Américas. Ajá. Terrible. Sí, Y Hernán terrible. Cortés llora. Y por eso se llama Noche Triste. Y por eso debemos, desde mi perspectiva, mantener el nombre, porque el conquistador es el que llora. Y algo importante, le llaman Noche de la Victoria, pero es que había, o de la resistencia indígena, pero es que había indígenas de ambos lados. Sí, Mira, exacto. había tlaxcaltecas con sí, Cortés que fueron aniquilados y había mexicas que estaban peleando por expulsar al español. claro. Entonces, pues no podemos esto identificarlo con un tema indígena. Ay, oye, te quiero volver a invitar. Claro que Porque sí. sabes Ney. que nos quedaron muchas cosas pendientes y quiero que hablemos de religión y quiero que hablemos de Día de este Muertos. programa es de emociones. ¿Qué sentimientos nos hace el sentirnos conquistados o no? Eso, O sea, la la identidad. nacional, Ay, querido, sí. se nos fue como volando. Enrique Ortiz, Tlatuani Cuauhtémoc, busque por favor La Conquista para gente con prisa, mitos, curiosidades y noches tristes. Muchas gracias por haber estado Siempre con un nosotros. gusto estar aquí. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Ay, ¿y qué nos traes, Rebe? Algo interesante. ¿Y a dónde ir? Arrancó la 19ª edición del ciclo Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio. Esta es una iniciativa de la Dirección del Sistema de Teatros y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Si a usted le gusta el teatro, va a haber funciones de teatro, por lo menos 90 funciones y 9 espectáculos gratuitos en diversas plazas tanto de la Alcaldía Iztapalapa como del Museo del Telégrafo y la Biblioteca Vasconcelos. También van a estar en otras plazas de las diversas alcaldías de la capital del país. Vamos a poder disfrutar de teatro, circo, cabaret, música y eventos interdisciplinarios que van a abordar diversos temas como la vida, la guerra, literatura, violencia, la ciencia, la vida en la ciudad y las más profundas emociones del ser humano. Teatro en las plazas públicas va a estar hasta el 17 de noviembre, así que no se los puede perder. La cartelera está disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que es cartelera.cdmx.gov.mx. Y muchas gracias, así es que vaya, por favor. Y le voy a decir, Planeta, además de libros de historia, tiene de todo. Usted métase a la página de Planeta y ahí va a ver. Esta vez, mis queridos amigos de Planeta nos mandaron unos libros para niños. Fíjese, una es Moana 2, la novela. A propósito de la nueva película próxima a estrenar, Moana vuelve al mar tras recibir un llamado de sus ancestros que la conducirán a un viaje en compañía de una tripulación inesperada. Además, tiene como complemento un libro de arte y océanos para dibujar. Otro de los libros es el Rescates en Pautlantis. Es que esto es de Planeta Junior, en la que la patrulla de cachorros, Paw Patrol, se sumerge en una aventura al fondo del mar también para recuperar una joya. Otro de los libros es, Dios mío, Charlie Brown, un libro para colorear a Charlie Brown, a Snoopy y a sus amigos y despertar la imaginación de los pequeños. Y la última, finalmente, El superpoder de ser tú, de Alex Rovira. Este libro contiene 6 cuentos para cultivar la autoestima, los que ya saben leer, porque tiene un universo de emociones para explicar. Así es que gracias a nuestros amigos de Planeta, tanto por nuestra recomendación de Enrique Ortiz, Tlatuani Cuauhtémoc, La Conquista para gente con prisa, como también por estos libros para niños, porque ¿cómo van a leer los adultos este libro si no empiezan desde chiquitos a interesarse? Y mire, por el océano, ya sea Moana, ya sea los Paw Patrol o ya sea cosas profundas de descubrimiento personal. Sin embargo, pues un ratito fuera de las pantallas para adentrarse a los libros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo me despido, soy Neira Moncayo y ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca.